Un saludito para todos y bienvenidos una vez más a un nuevo video en el canal de YouTube de Fútbol 11. Esta vez, y como ya lo vieron en la miniatura, vamos a analizar el empate de El Salvador contra Guatemala en el partido amistoso previo a lo que será jugar las eliminatorias la próxima semana. Desde ya les digo que si algo se me queda en el tintero, su oportunidad es de colocarlo abajo en la cajita de los comentarios. Ángel Alvarado es mi nombre y vamos a ello. A ver, como fue un partido amistoso, por lo general en los amistosos se suelen ver muchísimos cambios de una parte a otra. En El Salvador quizás no habíamos visto tanto este fenómeno en los últimos encuentros, pero como ahora sí lo tuvimos, vamos a presentar las dos alineaciones del encuentro, ¿sí? En la primera parte, El Salvador salió con Mario González, línea defensiva con Diego Flores, Jorge Cruz, Julio Cibrián y Brian Tamacas, centro del campo para Chinchu, Brian Landaverde y Melvin Cartagena. Por las bandas salieron Jairo Enríquez y Santos Ortiz, y yo sé que Darwin Serén es centrocampista, pero por el funcionamiento del primer tiempo me pareció más un 4-4-2 que un 4-2-3-1, por lo tanto pongo a la misma altura a Darwin Serén y a Emerson Mauricio, que hicieron de doble punta. Un 4-4-2 que ya habíamos observado para Bolillo Gómez en los primeros dos partidos con el seleccionado nacional. Y luego mostraremos cuál fue la segunda alineación, ¿sí? La del arranque del segundo tiempo. En la primera parte me parece que el juego arranca muy cortado por faltas, porque ambos equipos quizás queriendo imponer condiciones, fueron a meter un poquito más el pie de lo que era necesario, faltas con cierta intensidad que cortaban bastante el juego y que no nos permitieron tener fluidez en los primeros minutos para ninguno de los dos equipos. Y cuando se empieza a sentar en esos primeros 15 minutos, quizás que El Salvador quiere tener un poquito más la pelota, para mí ocurrió algo que nos afectó en ese primer tiempo, básicamente en todo lo que restaba durante, ¿cuánto te gusta? 30, 35 minutos, muy claro en el primer tiempo. Y es que el equipo era demasiado largo. Cuando digo que era demasiado largo, es que los centrales no podían conectar con Cartagena ni con Landaverde porque siempre estaban bien marcados, estaban demasiado apretados. No bajaba Darwin Serén porque él básicamente estaba funcionando como segundo punta, entonces no tenías líneas de pase extra, no podías activar a Tamacas y a Diego Flores para que ellos generaran conducciones. Realmente El Salvador estaba muy lejos entre líneas y las que estaban cerca estaban muy bien marcadas. Esto hizo que El Salvador jugase largo, jugase directo, básicamente en toda la primera parte. ¿A qué me refiero con directo? Pelotazos largos a buscar directamente a cualquiera de los dos delanteros. Donde yo creo que sí empieza a mejorar la selección en esos desplazamientos en largos, genera mejores sensaciones por luchar las divididas que por jugar. Entendamos que no teníamos conexión a ras de piso. Habían breves momentos donde quizás incorporando a Jairo en la jugada, pues sí que podíamos tener un poquito más de volumen, pero eran ocasiones muy contadas. Realmente la tendencia para El Salvador eran esos trazos en busca de Emerson Mauricio o Darwin Serén, y ya sea ganar una falta porque de espaldas te presionaba mal Guatemala, o básicamente bajar la pelota y a partir de ahí tratar de generar algo. De ahí sale, por ejemplo, un disparo de Brian Landaverde en la primera parte, pero poco más. No es que El Salvador haya mejorado tanto a partir de este juego en largo. Simplemente creo que se volvió un poco mejor que Guatemala, pero sin que la diferencia fuese realmente notoria. Es más, Guatemala en los primeros compases ya nos había generado una oportunidad bastante peligrosa que había tapado Mario, y en cambio nosotros no habíamos tenido esa brillantez para generar alguna situación de peligro que realmente pusiesen en problemas a la bicolor. Y creo que la primera parte quizás lo podría definir como muy espesa, porque ninguno de los dos seleccionados llega a conectar realmente bien en el final del primer tiempo, pero acaba con una jugada de gol aislada, totalmente aislada. Y cuando digo aislada me refiero que no tiene nada que ver a lo que se estaba viendo en el juego. Me refiero que fuese una brillantez, una chispa por parte de Guatemala. Es un centro en el que Julio Cibrián, cuando va a cortar, él tiene la duda pensando en que van a cobrar posición prohibida, entonces ataca mal la pelota y deja servida el balón básicamente para que Darwin Lowe
simplemente la mande al fondo de la red. Aquí no estoy criticando si fue o no fue posición prohibida, ya saben que aquí no criticamos decisiones arbitrales, sino me refiero que en base a que Julio Cibrián pensó que se pudo haber pitado, por eso es que se desarrolla la jugada tal como es, que bueno, hasta cierto punto a mí me parece que si no se pita, o sea, si no hay un silbato del árbitro o una banderola, pues hay que seguir la jugada por más que te pueda gustar o no la decisión final que tome el árbitro central. El tema es que con eso nos vamos 1-0 al descanso y las sensaciones se empeoran respecto a lo que habíamos visto en la primera parte, que sí, me pareció una primera parte muy floja, pero el hecho de ir perdiendo también creo que machaca mucho más a los jugadores. La respuesta para la segunda parte, y oye, yo creo que esto básicamente es lo que en esencia un amistoso debe ser. El profe hace un cambio de toda la alineación. Como él dijo, llevé 20 muchachos, esto lo dijo en entrevista post partido, llevé 20 jugadores y puse a jugar a los 20 porque quería probar y quería ver a los 20 para sacar conclusiones. Esto básicamente es lo que yo esperaba del amistoso, o sea, que todos tuviesen una oportunidad en mayor o menor medida para que el profe los pudiese ver, pues de todos modos es el último sparring previo a la eliminatoria y si vas a hacer algún cambio de la lista era hoy donde podías definirlo. En la segunda parte El Salvador jugó con Benji Villalobos en el arco, Diego Flores y Tamaca se mantuvieron, puesto que no había ningún cambio para los laterales. Roberto Domínguez y Henry Romero conformaron la pareja de centrales. En el centro del campo ingresó Mauricio Cerritos y ojo, como no teníamos otro centrocampista puro, lo que hizo Bolillo es que colocó a Jefferson Valladares por el medio. Experimento que, aunque me parece que tuvo bastante voluntad, creo que sigue desfavoreciendo a Jefferson, que no lo han utilizado en la demarcación donde él mejor se puede mostrar, que es en el extremo derecho, que es a mí donde más me gusta. Obviamente no por esto digo que Valladares no vaya a ir convocado, simplemente creo que ha tenido un poquito de mala suerte y no ha jugado en su posición favorita. En la línea de media puntas, Brandon Ramírez, el chico de 16 años, fue la gran novedad, que yo creo que en otro contexto no hubiese jugado tanto tiempo, pero oye, la verdad es que los problemas son oportunidades y para Brandon significaron poco más de 45 minutos, 52 minutos si no estoy equivocado, en los que ya hablaremos de él porque sí que aprovechó su oportunidad. Enrico Dueñas jugó de media punta y Elvin Alvarado como extremo derecho, ya que no teníamos otro delantero centro. Steven Guerra tomó esa posición que también me dejó buenas sensaciones. Steven, ya hablaremos de él un poquito más a profundidad. A ver, segunda parte. A mí me parece que los 9 cambios brindaron otra energía en su primer tramo liderado por Enrico Dueñas. Con esto me refiero a que la selección lo llamaban actitud en la transmisión y sí, ciertamente me parece un cambio actitudinal, pero que también lo podemos llevar por la energía, por cómo la selección se refresca, no solo en cuanto a la intensidad, sino que también en ideas, y empezamos a ver mucha mayor aportación de Enrico, que pide la pelota, que tiene movimientos libres para caer por la banda izquierda, como Steven Guerra genera desmarques constantemente, Diego Flores incorporándose para hacer un 2 contra 1 ante el lateral derecho de Guatemala, y que esto le diese una ventaja a Brandon Ramírez. Es decir, creo que El Salvador sí se estaba notando que estaba empujando más y mejor. No terminaba de ser algo tan ordenado, pero tú notabas que era mejor en la cancha de lo que había mostrado en la primera parte. El tema es que creo que sobre todo Enrico se va diluyendo después de esos primeros 15 minutos, porque El Salvador no puede volver a activarle. Sí, creo que también hay una parte de él que no pide más la pelota porque El Salvador básicamente estaba obviando su medio campo. Mauricio Cerritos recibía muy cerca de los centrales e inmediatamente cuando recibía la idea era volver a jugar directo para abrir hacia uno de los extremos. En el caso de la derecha, porque Tamacas caía por dentro y le abría un espacio a Elvin Alvarado, y por izquierda nuestra porque creo que Guatemala había optimizado muy mal el tema de las marcas, y Brandon Ramírez y Diego Flores, ambos estaban logrando recibir con bastante espacio. Ahí es donde el argumento del desplazamiento en largo hacia nuestra banda izquierda se vuelve nuestra postura principal para tratar de encarar el partido. Y es verdad que generamos varios desbordes. Enrico tiene un par, Steven Guerra de hecho tiene una ocasión
en espacio más interior, pero un poquito más cargado hacia la banda izquierda, un disparo de zurda que no termina de colocarlo bien debido al ángulo que no le favorecía. Diego Flores con un par de internadas, Brandon Ramírez que lo había intentado también, de hecho tiene un disparo hacia el costado de la red, en la parte por fuera, antes de que llegara la gran jugada. Y a ver, yo soy del pensar que los errores o los problemas son oportunidades. Y el gran error de Guatemala en el partido le dio la oportunidad, fue el tesoro de Brandon Ramírez. El error de Guatemala fue el tesoro de Brandon Ramírez. ¿Por qué? Porque vamos a ver la jugada del gol. Por cierto, son imágenes de Canal 4, ¿sí? Para que lo sepan, ellos transmitieron el partido y de ahí estoy tomando la imagen del gol. En un centro de Elvin Alvarado, que ojo, el despeje es malo y luego también la defensa falla al momento de tener que rechazar. El balón le queda a Brandon Ramírez que define de zurda, rompió el arco, básicamente le pegó con muchísima determinación. También colocación, o sea, hay calidad en ese remate, no solo el tema de tener la confianza para generarlo, y marca el empate. Un gol histórico porque es de los goleadores más jóvenes. De hecho, yo diría en principio que es el goleador más joven de la historia de la selección nacional. Luego habría que ver, el profe Guillermo Hernández seguramente va a sacar la estadística más pronto que tarde. Pero es uno de los goleadores más jóvenes de la historia de la selección, segurísimo, con 16 años y 8 meses. A ver, como digo, creo que Brandon Ramírez se tuvo mucha fe en este disparo, consigue el empate, que para mí es justo porque realmente el trámite del partido no me parece que ninguno de los dos seleccionados haya sido superior, e incluso el tramo donde El Salvador mejora no me llega a extender una sensación de ser inmensamente superior al rival. Entonces creo que al final está bien, fue un partido muy normalito. Las emociones de este final nos dejan bastantes conclusiones, creo yo, un poquito más sobrevaloradas de lo que fue el encuentro, y por eso vamos a tratar de concluirlo en un momento. Pero primero, los nombres del partido. Sé que obviamente el gol de Brandon Ramírez genera muchísimo, pero para mí el cambio de verdad lo tenemos con Mauricio Cerritos, el cómo se incrusta entre centrales, el cómo nos da la oportunidad de activar en ventaja a los extremos, a los jugadores que llegaban por banda, y sobre todo que empieza a correr mucho. A mí me gustó bastante más que el partido de Cartagena y Chinchu, porque trata de cubrir más porciones del terreno de juego, que creo que a El Salvador le vino bien realmente. Brandon Ramírez, obviamente aquí sí, ya le podemos premiar por el gol. Yo le he puesto extremo derecho, una disculpa, ahí me he equivocado, es extremo izquierdo. Por editar tan noche me pasan estas cosas, pero bueno, eso es otra cosa. Brandon Ramírez, extremo izquierdo, a ver, tuvo 2 oportunidades, 3 si quieres catalogar un desborde que lastimosamente se le escapa por línea final, pero a ver, de esas 3 oportunidades, 2 son disparos y 1 es el gol. Él decía que el profe le había pedido básicamente acomodar y pegarle en la entrevista post partido, y me parece lógico porque quizás Brandon, sobre todo por la edad que tiene, físicamente le iba a costar enfrentarse a los jugadores de Guatemala. Entonces el tema, aprovechando que tiene un buen disparo de media distancia, pues en cuanto pudiese generar un buen control, tratar de buscar el arco, y al final es lo que terminó funcionando. Y Steven Guerra, a mí me gustó mucho la energía con la que ingresa Steven Guerra, sobre todo porque empieza a generar desmarques, se mueve cerca de Enrico Dueñas y le empieza a atacar las espaldas a los defensores de Guatemala, que creo que esto también provoca que el equipo se cierre bastante. Hablo de Guatemala, ¿no? Y de que trate de doblar las marcas en el área para que no le generen daño, lo cual le abrió espacios a las bandas a El Salvador y terminó siendo muy clave. Menciones especiales, a mí me gustó el partido de Tamacas y Flores, los únicos dos que jugaron los 90 minutos, tampoco es para tirar cohetes, pero creo que los dos estuvieron en una línea correcta. Sobre todo quizás a Tamacas le faltó que cuando él llegaba hacia línea de fondo, que Elvin Alvarado y Santos Ortiz lo pudiesen activar mejor, porque yo creo que Tamacas hace mejores movimientos de lo que finalmente el partido le termina pagando. Y Diego Flores creo que estuvo correcto, o sea, muy, muy sólido en ambas fases, no le vi ningún error que realmente fuese condenable ni nada por el estilo. Quizás, igual que Tamacas, hará falta de que lo puedan involucrar más en el juego. Con todo esto que hemos analizado, ¿qué conclusiones nos deja el partido? A ver, si lo tomo muy englobado o muy cortito, o sea, tratar de resumirlo, a eso me refería. El primer tiempo fue apático, el segundo mejoró, pero hay mucha parte de mérito de Guatemala. No quiero quitarle
la virtud a los nuestros, porque sí hay algunos aspectos positivos del Salvador. Pero a mí el primer tiempo me parece bastante desastroso en cuanto a cómo el equipo trató de desplegarse sobre el campo. O sea, tuvo unas buenas presiones, unas cuantas presiones positivas. La segunda pelota se peleó bien, sobre todo en el tramo del minuto 1 al minuto 25. Pero es que luego Santos Ortiz no estaba. A mí me parecía que Melvin Cartagena y Jorge Cruz quedaron bastante expuestos de este partido. El segundo tiempo para mí mejora por energía, pero ojo, El Salvador no cambió la manera de jugar. Es verdad, y Bolillo lo dice, que por el tema de la amplitud del campo, que porque el equipo rival estaba metiendo mucha intensidad, pero no creo que nos vayamos a encontrar un contexto distinto en el que los equipos no nos jueguen de manera intensa los partidos clave. Entonces creo que el hecho de no haber sido capaz de conectar por abajo, de haber buscado todo en el desplazamiento directo, sí creo que aunque estuvo bien, fue un recurso, pero no creo que sea la idea a la que El Salvador pueda pegarse para tratar de encarar los partidos que se le vienen. A mí el segundo tiempo, aunque por energía mejora, me parece un poco, insisto, creo sobrevalorado por el tema de que terminamos extasiados con el gol final, pero creo que es un segundo tiempo que claramente también debe dejar preocupaciones. Menos que el primero, posiblemente, pero recordemos que también con tanto cambio en la segunda parte, pues Guatemala desmejoró muchísimo y su circuito se vio claramente afectado en esos últimos pases para tratar de avanzar. No solo hay un mérito del Salvador, creo que también Guatemala aporta desde lo negativo para que El Salvador pueda crecer. Ciertos jugadores quedaron expuestos, y esto es lo que estaba hablando. O sea, creo que Cartagena no se vio bien, ni Jorge Cruz en cuanto al timing para ir por la pelota. A mí lo de Santos Ortiz, con todo respeto, me pareció anticompetitivo en gran parte del encuentro, y creo que por ahí los perfiles como Steven Guerra o Mauricio Cerritos han ganado puntos para poder estar en la convocatoria final. Eso no quiere decir que Cartagena, Cruz o Santos Ortiz sean malos jugadores, simplemente que a lo mejor puede ser que en este momento no hayan llegado del todo bien en cuanto a las últimas sensaciones en los microciclos, y quizás esto les puede hacer variar la convocatoria al profesor Bolillo Gómez y a su cuerpo técnico. Insisto, al final son suposiciones, evidentemente también es un partido amistoso, creo que no genera la misma motivación que enfrentar un juego de eliminatoria, y ahí también va a ser un punto importante para que Hernán Gómez defina quiénes quieren su lista final. El juego directo puede ser un recurso, pero debe ser el argumento principal. Esto es por lo que yo creo que debemos analizar bastante fuerte todo el partido. A ver, el mismo entrenador lo dijo de la selección, que no está satisfecho ni mucho menos, y que él considera que en la elaboración el equipo quedó a deber. En parte por lo que hizo el rival, pero también por lo que dejó de hacer El Salvador. Y por eso creo que aunque a muchos les gustó el juego mucho más directo hacia la banda, saltando líneas en el centro del campo en la segunda parte, pero tenemos que ser sinceros, si el discurso desde que llegó el profesor Bolillo ha sido que El Salvador tiene un equipo con buen pie, que técnicamente es bastante dotado, sí, para tocar la pelota a ras de piso, entonces no puede ser el juego directo nuestro argumento. Fue situacional, ok, pero hay que tratar de evitar lo más posible que esa situación se siga repitiendo, porque no creo que sea algo que empiece desde ahora. De hecho, a David Dóniga se le criticaba fuertísimamente por esto, y obviamente Bolillo va empezando. Creo que ese es el gran beneficio de la duda que tiene, pero en el corto a medio plazo eso debe de cambiar, porque con ese juego directo dudo mucho que El Salvador pueda mostrar sus mejores virtudes. ¿Que le pueda servir para ganar? Claro que sí, porque esto es fútbol y cualquier estrategia es totalmente válida. Pero para nuestros jugadores en concreto, creo que no serviría demasiado. Este es el análisis del empate entre El Salvador y Guatemala. Insisto, no me ha parecido un empate tan bueno como se ha mencionado por el segundo tiempo, que tampoco creo que merezca tantos elogios. Sí, Brandon Ramírez, porque es una situación muy aparte a un chico de 16 años, y esperemos sobre todo que esto sea el inicio de darle más confianza a otros perfiles jóvenes en la selección. Espero que les haya gustado el análisis. Si es así, darle like y compartir para que más gente nos acompañe, y si todo va bien, esta misma semana volveremos todavía con un poquito más de contenido. Un saludito para todos, cuídense mucho. Chao, chao.